Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a su canal donde encuentran todo lo que buscan y mucho más. El día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo llenar el formulario DS-260 en el Centro de Aplicación Electrónica Consular o el sistema de la NBC para hacer el proceso de los 6 pasos. Recuerda, si eres nuevo en este canal, por favor suscríbete, dale like y comparte con todos tus amigos. Primero debemos entrar al sitio web del Centro de Aplicación Electrónica Consular, en su sitio web ceac.state.gov/IV y damos Enter. Una vez dentro, procedemos a colocar nuestro número de caso. Después ingresamos nuestro número de identificación o invoice number. Agregamos quién está entrando al sistema, que serían el aplicante, un abogado, el peticionario u otro agente. Luego procedemos a colocar los caracteres presentes en la imagen y le damos a continuar. Una vez dentro y luego de que ya hemos procedido a realizar el pago de la solicitud de visa, procedemos a entrar a la parte de la aplicación para el DS-260, sea del aplicante principal o alguno de los acompañantes, entendiendo que todos los formularios que debamos completar deben llevar el mismo procedimiento. Así que empezamos. Inmediatamente entremos a la parte de llenado del formulario DS-260, podremos observar la información del número de control. Dice que este es el formulario DS-260, cuál es la fecha de expiración del mismo y cuál es el tiempo estimado para nosotros completarlo. Quiero que se entienda que no necesariamente estamos sujetos a un tiempo límite y que podemos tomarnos el tiempo que sea necesario siempre y cuando completemos correctamente este formulario. Primero que nada, aquí podemos observar un desglose de información de la cual sería la que estaríamos llenando. Cada vez que estemos en una de las partes diferentes se va a marcar cada una de estas casillas distintas. Aquí dice completar, repaso y firma. Importante resaltarles que la firma en este caso de este formulario será electrónica. No vamos a hacer una firma manual, es decir, no vamos a imprimir y luego firmar a mano. En el caso de cuando lleguemos al punto en que tenemos que firmar, nosotros vamos a hacer simplemente colocar nuestro nombre correctamente como está en el pasaporte que ya hemos suministrado o como aparece en nuestro nacimiento, y vamos a agregar la fecha de la firma. Aquí tenemos la primera parte que sería la bienvenida o la parte principal, donde tenemos persona 1. En esta parte nos explica, principalmente en esta nota, que la información que coloquemos en esta parte tiene que coincidir con los documentos de viaje que tenemos, como el pasaporte. Aquí en cada una de las opciones nos va a brindar un ejemplo de cómo sería, en otras no, pero en esta principalmente sí. Por ejemplo, dice surname, nosotros colocaríamos como ejemplo López Rodríguez. Aquí tenemos given name, Luis Miguel, y a donde dice full name in native alphabet sería el nombre completo en el alfabeto nativo. Ejemplo sería Luis Miguel López Rodríguez. En la siguiente parte, más abajo, nos pregunta que si alguna vez has utilizado algún otro nombre. Si es que sí, agregaremos aquí yes. Si es que no, lo dejaremos en no. Inmediatamente coloquemos yes, se nos va a desplegar varias opciones para nosotros ingresar la información que necesitemos. Aquí en esta parte dice sex, que sería el sexo, si es masculino, male, o femenino, female. Aquí dice el estatus de la persona, en este caso sería casado actualmente. Es bueno resaltar, esta parte se está llenando en base al beneficiario principal de la petición, por eso puse aquí Mary, pero si fuera otro acompañante podría recibir otra categoría en el estatus de la persona. Aquí colocaríamos entonces la fecha de nacimiento. En este caso es bueno resaltar que ya no será mes, día y año, sino día, mes y año como en español. Por ejemplo, se colocó 15 del mes 2 de 1983. La ciudad de nacimiento, por ejemplo, San Francisco de Macorís. El estado o la provincia de nacimiento, en este caso puse Duarte, mientras que en esta, la región o el país, en este caso de nacimiento, en inglés puse Dominican Republic. Pueden colocarlo seleccionando de acá. Justo más abajo, aquí tenemos 3 botones importantes que debemos saber cuál es el uso. El primero, que está aquí, dice regresar. Ustedes podrían regresar a la página anterior cuando ya estén editando. El del medio de acá es para guardar lo que ya usted ha hecho. Guardar no significa que usted terminó el formulario y que se le va a cerrar y no va a poder volver a usarlo.
o a editarlo. En este caso significa que inmediatamente le demos a guardar, nosotros tendremos salvada la información que ya hemos editado y podremos, si cerramos el formulario, volver a editarlo en otro momento. En la parte siguiente, este otro botón dice siguiente, para continuar a la siguiente. Inmediatamente les demos, nos va a mandar, como observaron que ya editamos a la persona 1, pasamos a la persona 2 y aquí lo dice como encabezado. Aquí dice país o región de nacionalidad, continuamos llenando de la misma persona, Dominican Republic. Coloqué la información que coloqué anterior también. Aquí dice provea la información de su documento de viaje. Tipo de documento, por ejemplo, puse pasaporte y número de identificación, el país de donde se emitió este documento, puse por ejemplo Dominican Republic, la fecha en la que se emitió y la fecha de expiración, por ejemplo, 2 del mes 2 del año 2017 y expira el 2 del mes 2 del año 2021. Entonces pasamos a la siguiente parte donde dice que si hemos tenido alguna otra nacionalidad, marcamos no, pero si es que sí, marcamos yes y aquí se nos va a desplegar una parte para colocar la información faltante. Les sugiero en todo momento darle a guardar, a save, para que se mantenga la información que ya se ha editado. Procedemos a pasar a la parte que dice continuar. En esta parte vamos a colocar nuestra dirección física, por ejemplo, calle 27 de febrero, número 530. Si hay una dirección 2 es opcional, no tienen que colocarla. Puse la ciudad de San Francisco de Macorís, el estado, o en este caso la provincia, Duarte, el código postal 31.000, el país o la región, en este caso Dominican Republic. Quiero que entiendan que aquí se va a desplegar una lista. Usted seleccionará el país o el lugar de donde es de procedencia. Debe de marcar, o decir, colocar aquí la información desde cuándo está viviendo en esta dirección, el mes 2 de 1983. Continuamos más abajo y podremos observar que si hemos tenido alguna otra dirección, si hemos vivido en alguna otra dirección en los últimos 16 años. Marcamos yes, si es que no, marcamos no, y si es que sí, inmediatamente se nos desplegará otras opciones para poder colocar la información faltante. En este caso aquí nos pide un número de teléfono primario, puse esto como ejemplo. Si tenemos algún número secundario, lo colocamos. Si no aplica, lo marcamos acá, puse otro ejemplo. Y si queremos dar un número de trabajo, por ejemplo, también lo colocamos. Si no, no aplica. Y aquí está el ejemplo. En la otra parte nos pregunta que si hemos utilizado algún otro teléfono durante los últimos 5 años, y nosotros podremos colocar yes y agregar en caso de la información que se nos solicite, y si no, no. Más abajo tenemos la información del correo electrónico, donde puse por ejemplo luismlp@hotmail.es. La otra pregunta que está aquí nos dice que si alguna vez se ha utilizado algún correo electrónico anterior. Yes, si es que sí, si es que no. Y ya saben lo que pasaría si decimos yes. Podría desplegarse otras casillas para poder colocar la información. Acerca de las redes sociales. Muy importante, esto es nuevo, a donde nosotros tenemos la oportunidad de que se nos investigue vía las redes sociales. Queremos resaltarle que aquí nosotros colocaríamos cuál red social nosotros usamos con frecuencia, y al momento de colocarla debemos saber y debemos entender que van a investigarnos, sea que la coloquemos o no, pero nos van a investigar, para que lo tengan pendiente. Por ejemplo, yo puse acá que la frecuente de esta persona sería Facebook y el nombre con el que se identifica esta persona en la red social Facebook es Luis el Bueno, por ejemplo. Aquí tenemos la opción de agregar otra red social si queremos, o remover alguna que ya tenemos. Entonces continuamos y aquí nos está diciendo si tenemos otra red social y queremos proveerla. Si decimos yes es que sí, si es que no. Recuerden siempre ir guardando para que el formulario mantenga toda la información que ustedes han hecho hasta el momento. Continuamos a la parte siguiente. Aquí tenemos la dirección de la persona, a donde pregunta que si mailing address o la dirección de correo físico, no de correo electrónico, es la misma que nuestra dirección actual. En este caso marqué yes, porque sería que sí, sería la misma dirección la que coloqué para el correo no electrónico y para la de la vivienda. Aquí tenemos permanent address o dirección permanente, donde vamos a colocar la información de dónde vamos a vivir en los Estados Unidos. Aquí es bueno que entiendan que esta información la tienen que tener a mano justamente para llenar este formulario, pero no olviden que si no tienen alguna de esta información a mano, pueden cerrar el formulario, no se les va a enviar, es decir, van a poder seguir editándolo hasta que ustedes no lo firmen en forma digital. Inmediatamente terminen de tener todas las informaciones y llenar todos los campos, podrán entrar a la parte de revisión y
y luego sería la firma. Pero mientras tanto, si hay alguna información que le falte, le pueden dar a guardar y cerrar y luego podrían volver a proporcionarla. Aquí pondremos los datos de la dirección de a donde vamos a inmigrar. En este caso, pregunta en la primera parte el nombre de la persona que vive actualmente en esa dirección. Puse, por ejemplo, Laurita Gómez de López. Aquí tendríamos la calle, por ejemplo, 5673 Park Boulevard. Si hay una dirección 2, es opcional. La ciudad sería Bronx, el estado, Nueva York. Y continuamos más abajo con el código postal, por ejemplo, sería 10153, un teléfono de contacto, por ejemplo. Y en la otra parte dice, como pregunta, si esta es la dirección donde queremos que se nos envíe nuestra Green Card o tarjeta de residente permanente legal. Y le decimos yes o no. Si le decimos que no, se nos desplegaría otras opciones para saber dónde se enviaría, pero en este caso, yes. Recordar, siempre guardar. Vamos a continuar a la siguiente parte. Aquí tenemos información acerca del padre de la persona. Colocaríamos los apellidos, por ejemplo, López Ruiz, el nombre principal, Miguel, su fecha de nacimiento, recordando que en este caso sería normal como en español, día, mes y año, la ciudad de nacimiento. Aquí colocaríamos la provincia o el estado. En este caso colocaríamos el país de origen, seleccionándolo. En esta otra pregunta se nos cuestiona si el padre todavía vive. En este caso es yes. Si es que no, se le agrega que no. Se llena lo que sea necesario. Aquí colocaremos la dirección permanente de esta persona. Por ejemplo, calle Los Mártires número 25, dirección 2 opcional. Si no se tiene, se llena. La ciudad, San Francisco de Macorís. La provincia, Duarte. El código postal, 31.000, por ejemplo. Y el país, República Dominicana. Más abajo está lo de la madre. Continuamos. Y podemos empezar a llenar los datos de la madre de la misma manera que la del padre. Por ejemplo, los apellidos, Rosario de López. El nombre principal, Lupe María. La fecha de nacimiento, recordando que es día, mes y año normal. El lugar de nacimiento, la provincia, el país de nacimiento. Si la madre aún vive, nos pregunta aquí, yes o no. Si eso dependerá de la persona que llene. Y aquí la dirección. Por ejemplo, esta persona estaría casada junto con el padre, normal, no serían padres separados. Y aquí coloco la misma dirección. En el caso contrario, ya sabrán, la dirección serán diferentes. Si hay una dirección número 2, se coloca, si no, se deja así. La ciudad, la provincia o el estado, el código postal y el país. Recordar siempre, guardar, para que no se pierda la información que ya hemos editado hasta el momento. Continuamos a la parte siguiente. Aquí tenemos información acerca del esposo o la esposa, en este caso, el apellido, Gómez de López, el nombre principal del esposo o la esposa en este caso, Laurita, la fecha de nacimiento, día, mes y año, la ciudad de nacimiento, el estado o la provincia en este caso de nacimiento. Continuamos, el país o la región, la dirección sería la que habíamos colocado anteriormente, la ocupación de esta persona, nos daría opciones a seleccionar, la fecha de matrimonio con esta persona, cuando se casaron, al igual que la ciudad, el estado y la región o el país. Aquí se nos pregunta que si la esposa va a inmigrar junto con el aplicante principal de esta petición, en este caso la persona que le estamos llenando. Esa persona vive en los Estados Unidos, por lo que no. Y aquí nos pregunta que si la persona, en este caso la esposa, viajará tiempo después para juntarse en los Estados Unidos o con usted. Y agregué también que no. Esto sería relativo a la condición de cada persona. Luego, después de esto, tenemos los 3 botones a donde se le sugiere siempre guardar y continuar a la siguiente parte. Aquí hay una pregunta más que dice, si ha tenido algún esposo o esposa anteriormente, indicaríamos yes si es que sí y agregaríamos la información faltante. Y si es que no, le agregaríamos no. Recordar siempre guardar y le damos a continuar. Entonces,
Pasamos a la información siguiente. Aquí tenemos que nos pregunta acerca de la información de los hijos. La respuesta es sí o no. Ustedes colocarán de acuerdo a su condición. En este caso coloqué como ejemplo yes. Nos pide colocar el número de hijos, en este caso 2, y el hijo número 1, en este caso el primero, sería Gómez de López en sus apellidos y su nombre, Marcos. Continuamos, su fecha de nacimiento sería 20 del mes 5 del 2011, el lugar de nacimiento, San Francisco de Macorís, la provincia o el estado, en este caso provincia, Duarte, el país, República Dominicana. Aquí pregunta si este hijo vive con usted, sí o no. En este caso coloqué que sí. Dice, este niño inmigrará con usted a los Estados Unidos. Coloqué que sí. Porque este caso de petición sería, se pide al padre, es decir, la madre pide al padre y el padre arrastra a los hijos en la petición. Aquí tenemos la opción de agregar a alguien más o removerlo. Y como son dos que he mencionado, entonces colocaremos un segundo hijo dándole a agregar aquí another. Los apellidos iguales, por ejemplo, Gómez López, el primer nombre, Luz y María, y continuamos a la fecha de nacimiento, en este caso día 3 del mes 11 de 2016. El lugar de nacimiento, Bronx, en el estado de Nueva York, en el país de Estados Unidos. La diferencia en este caso es que esta persona, en este caso esta niña, nació en los Estados Unidos, el otro nació en el extranjero, por eso la petición del padre lo arrastra a él para inmigrar. Pues ya la otra niña es ciudadana y entonces esta información que nos solicita aquí dice si ese niño o este niño anterior vive con nosotros, colocaremos que no, porque vive en los Estados Unidos y para allá es que vamos, ¿verdad? Aquí colocaríamos la dirección de esta persona, que sería la misma que la anterior, a donde intentamos inmigrar, la calle, si hay una dirección 2 se coloca, si no se omite. Tenemos la ciudad, que sería Bronx, el estado de Nueva York, el código postal y más abajo el país, en este caso United States of America. Nos pregunta que si este niño o niña en este caso va a inmigrar con nosotros a los Estados Unidos. Como esta persona nació en Estados Unidos, no tiene que inmigrar con nosotros, sería que no. Y en esta pregunta nos pide saber si esta persona se va a juntar con nosotros en una fecha posterior, es decir, si va a viajar después de nosotros. Evidentemente no. Entonces colocamos no, recordamos siempre de guardar y le damos a continuar a la siguiente parte. Aquí nos pregunta, ¿Have you ever been in the US? ¿Alguna vez has estado en los Estados Unidos? Eso es relativo a la persona que va a llenar este formulario. Aquí tenemos sí o no. Imaginémonos el caso de que sí. Se nos pregunta entonces que si se nos ha proporcionado un número de registro del Departamento de Seguridad, que en este caso es un número que recibe uno en la Green Card. Decimos que no. Si alguna vez se nos emitió eso, no podemos mentir, debemos decir la verdad, y es que sí. En este caso sería no. Tenemos que proporcionar, en este caso, la información del viaje o la visita. En este caso, el día de llegada, por ejemplo, el 26 del mes 8 de 2015. ¿Cuánto tiempo duró? Por ejemplo, 20 días. Una visita de turismo, se podría decir. Continuamos más abajo. Y nos pregunta si alguna vez se nos ha emitido una visa estadounidense. Decimos que sí. Debe de proveer la información acerca de la visa aquí, la fecha en que se emitió. Por ejemplo, el 10 del mes 2 de 2015, el tipo de visa, de turismo, B1, B2, el número de la visa, por ejemplo. Nos pregunta aquí si alguna vez nuestra visa se ha perdido o se la han robado. Si es que sí, agregaremos que sí. Se nos pedirá más información y si es que no. La otra parte
se nos solicita saber si alguna vez nuestra visa ha sido cancelada o revocada. En este caso sería que no, pero si es que sí, hay que decir la verdad. Recuerden. Pasamos a la siguiente parte donde se nos pregunta que si alguna vez se nos negó la admisión, es decir, la entrada a Estados Unidos. Diríamos que sí, si es que sí, y si es que no, que no. Continuamos. Más abajo, entonces, tenemos los botones para guardar y a continuar. Aquí se nos pide información relativa o concerniente a su empleo actual y de educación. En este caso, la ocupación principal de esta persona, por ejemplo, es educación. No porque diga educación aquí, va educación acá. Es la ocupación principal. Y hablando de educación sería los estudios que van más para abajo. Aquí dice, por ejemplo, el lugar de empleo, coloqué Ministerio de Educación de la República Dominicana. Podría ser una escuela, el nombre de una escuela. Colocamos la dirección acá. Colocamos la ciudad. Recuerden, si hay una dirección 2 es opcional. Si la hay se coloca, si no se omite. La ciudad, el estado o provincia en este caso. Continuamos. El país. Y aquí nos pregunta si tenemos otra ocupación. En el caso de que sí, agregamos yes. Y si es que no, no. Aquí hay otra pregunta muy importante que se nos hace. ¿A qué nos dedicaremos? Entonces aquí yo seleccioné educación, por ejemplo. Porque sería una persona que da clases. Le damos a guardar y a continuar. Aquí tenemos más información acerca de trabajo y educación o entrenamiento. Aquí nos pregunta que si alguna vez estuvimos empleados previamente. Decimos que sí. En este caso, el nombre de la empresa o lugar donde trabajamos, la dirección que tiene, si hay una segunda dirección, la ciudad y la provincia, el código postal, el país, el teléfono de este lugar, cuál era su cargo aquí en Job Title, el cargo que ocupaba en esta empresa o este lugar, cuál era su supervisor inmediato, recordando que aquí colocamos entonces el apellido y aquí colocaríamos del supervisor inmediato el nombre principal. Indicaremos aquí la fecha desde cuando estuvimos empleados hasta qué fecha terminamos. Si hay algún otro empleo, lo colocaríamos agregando adicional. Si no, lo dejamos de esa manera. Aquí nos pregunta que si hemos asistido a una institución educativa de secundaria o un nivel más alto. Diríamos que sí o que no, de acuerdo a nuestra condición. Continuamos. Vamos a poner aquí el número de instituciones a la que asistió, por ejemplo, a nivel superior. Por ejemplo, sería una. El nombre de la institución sería Universidad Autónoma de Santo Domingo. La dirección, la ciudad, Santo Domingo de Guzmán, estado o provincia, en este caso Distrito Nacional, el código postal, el país, el curso que estudió, por ejemplo, en este caso sería de educación, el grado que obtuvo, una licenciatura en educación mención matemáticas, por ejemplo, en la fecha en la que asistió, sería desde, por ejemplo, el 2007 hasta la fecha en que salió, por ejemplo, el 20 del mes 5 de 2003. Recordando que tenemos la opción de agregar más, guardar y continuar. Aquí tenemos una parte más que nos preguntan que si alguna vez habíamos viajado a algún país de la región en los últimos 5 años. Agregaríamos que sí o agregaríamos que no, de acuerdo a nuestra condición. Nos pregunta aquí que si alguna vez servimos en el ejército. Primero que nada es bueno que sepan que estas informaciones no pueden ser falsas porque le podría perjudicar a futuro si no se dan cuenta al principio, si mienten acá. En el futuro le va a perjudicar cuando ustedes quieran ser ciudadanos debido al proceso que se hace de investigación. Así que toda la información que usted coloque aquí es bueno que sea cierta para que en ningún momento tenga que estar pensando qué mentira dijo. Continuamos entonces a la siguiente, donde dice si alguna vez ha pertenecido a algún trabajo de caridad o una organización como tal. Aquí agregaríamos sí o agregaríamos que no, de acuerdo a la condición que tengamos. Continuamos a la siguiente pregunta. Pregunta aquí que si tiene alguna especialidad o algún entrenamiento en armas de fuego, explosivos, nucleares, biológica, química, etc.
Puede que todo depende la condición de la persona. Yo puse que no. Aquí le pregunta que si alguna vez ha servido a algún grupo de paramilitares, vigilancia, de la guerrilla, etcétera. Recuerden decir la verdad, porque lo van a descubrir. Aquí yo puse que no, porque en realidad sería que no, y continuamos la siguiente pregunta. Aquí pregunta que si puede hablar alguna otra lengua, aparte de su lengua materna. Es bueno que entiendan que inmediatamente colocamos yes, aquí nos va a solicitar, agreguemos cuáles son estos. Imaginémonos el caso hipotético de que usted sabe hablar inglés, bueno, usted colocará inglés, pero en este caso yo puse como ejemplo French, que es francés. La persona habla español y francés. Aquí tendríamos el botón para guardar, no olviden darle a guardar para que se mantengan los cambios que ya hemos hecho y luego damos a continuar. Tenemos en la siguiente parte que nos solicita información acerca del individuo que nos está pidiendo, o la persona que nos está pidiendo. Dice mi peticionario o el peticionario es mi esposo o esposa en este caso. Aquí tenemos que el apellido del peticionario sería Gómez de López. El primer nombre sería entonces Laurita, como lo habíamos colocado anterior. La dirección 1 en Estados Unidos, la misma que habíamos colocado anteriormente. Si hay una dirección 2 opcional, si no, la dejamos en blanco. La ciudad. Seguimos adelante, más abajo. Colocaríamos el estado o la provincia. Colocaríamos el código postal. El país, en este caso lo seleccionaríamos, sería United States of America. El teléfono 1 que tenga la persona. Si tiene un móvil, si aplica lo agregamos, si no le damos a no aplica. Y lo mismo con el correo electrónico. Si aplica lo colocamos y si no lo damos que no aplica. Procedemos a guardar para que todos los cambios se sigan guardando y luego le damos a continuar. Aquí tenemos una información acerca de seguridad médica y de salud. Aquí tenemos, en la primera pregunta nos dicen, ¿usted tiene alguna enfermedad que se comunique fácilmente? Como tuberculosis, por ejemplo. En este caso sería que no. Recuérdense que ustedes van a pasar por un trámite médico y eso significa que si usted dice que no en algo que sí tiene y que usted lo sabe, ellos se van a dar cuenta. Así que trate de ser lo más sincero posible. Aquí tenemos en la pregunta siguiente que si se tiene alguna documentación que establezca que usted ha recibido vacunas de acuerdo a las leyes americanas, por ejemplo la vacuna que ellos ponen allá, nosotros la ponemos acá. Marcaremos yes si es que sí, si es que no. Ok. Continuamos entonces a la siguiente pregunta, que sería que si tiene algún problema o un desorden mental, que usted sepa, lo colocaríamos yes o no, dependiendo sí o no. En la siguiente, que si alguna vez se ha sido drogadicto o ha abusado de alguna sustancia nociva para la salud. Es bueno que recuerde que tiene que ser sincero, porque allá cuando salgan el examen médico se va a ver todo. Así que en este caso coloqué que no y le damos a guardar y continuamos. Aquí se nos pregunta que si alguna vez se nos ha arrestado por haber cometido algún crimen, aunque se nos haya perdonado o disuelto la sentencia. Aquí sería yes o no. Recuerda, si aquí es que sí, colóquelo. Si es que no, diga que no. Esto no significa que vayan a negarle su visa, porque lo peor es mentir y que se den cuenta. Ahí sí hay una gravedad. Recuérdense que esta pregunta dice que si alguna vez se nos ha arrestado, aunque se nos haya disuelto el caso, si todo ha salido bien o etcétera, o no, es bueno que lo coloque sí o no. En la siguiente pregunta dice que si alguna vez ha hecho algún acto de conspiración que viole las leyes y el control de sustancias. Decimos yes o no, de acuerdo a nuestra realidad. Les voy a decir anticipadamente que estas preguntas, por lo general, casi todas son que no, pero es de acuerdo a la realidad de la persona. Entiendan esa parte. Continuemos. Que si usted es esposo, hijo o hija de algún individuo que ha violado el control de sustancias, etcétera, aquí colocaríamos según la realidad y eso no. Aquí pregunta que si usted está viniendo a los Estados Unidos para engancharse a la prostitución, alguna clase de comercio ilícito contra la ley, entonces agregaríamos y eso no. Coloqué que no. Aquí se nos pregunta que si hemos estado envuelto en lavado de dinero.
Agregaremos la respuesta yes o no. Aquí se nos pregunta que si hemos traficado con personas. Aquí se nos pregunta que si hemos alguna vez ayudado a alguna persona que fue identificado por el presidente de los Estados Unidos como parte importante en el tráfico de personas. Agregué que no. Continuamos. Y en esta otra pregunta nos dice que si es hijo, esposo o hija de un individuo que ha conspirado en el tráfico de personas o que ha ayudado a alguien a traficar personas. ¿Ok que no? Recuerden guardar para que todos sus cambios se mantengan y le damos a continuar. En la parte siguiente, muy importante, nos pregunta que si usted se ha enganchado en el espionaje, en el sabotaje y en actividades que violen las normas o reglas de los Estados Unidos. Aquí tenemos que colocar no, por ejemplo. Aquí pregunta que si usted busca pertenecer a una actividad terrorista en los Estados Unidos. Ustedes saben que no. Aquí pregunta que si ustedes han intentado proporcionar asistencia económica a algún grupo terrorista. Evidentemente colocaremos la respuesta que atañe a nuestra condición y en este caso fue que no. Aquí pregunta que si usted es un miembro o un representante de un grupo terrorista o una organización terrorista. Agregaremos, por ejemplo, no. Esta otra pregunta nos pide saber si nosotros somos esposos, hijo, hija de un individuo que ha tratado de permanecer en actividades terroristas, etc. Agregaremos según nuestra condición. En este caso, no. Aquí tenemos, se ha intentado asistir a alguna práctica genocida. En este caso coloqué que no. Aquí se nos pregunta si hemos ordenado o incitado a la práctica de torturar a alguien, por ejemplo. En este caso no. En este caso se nos pregunta que si hemos intentado participar en actividades extrajudiciales de asesinato de políticos y otros actos de violencia. Agregamos que no. Que aquí nos pregunta que si hemos pertenecido al reclutamiento de niños soldados, es decir, soldados, niños que lo toman a la fuerza para ser soldados. En este caso, no. Aquí nos pregunta que si alguna vez se ha perteneciendo a servicio de gobierno oficial, se ha participado directamente en la violación de la libertad y derecho de religión, etc. Digamos que no. Y aquí recordarles, denle a guardar y le damos a continuar a la siguiente parte. Aquí se nos pregunta que si somos miembros o afiliados a un grupo comunista. En este caso no. En la siguiente pregunta se nos demanda que si alguna vez se ha asistido directa o indirectamente a grupos revolucionarios de la Fuerza Colombiana llamado FARC y otros. En este caso no, según la condición nuestra. Pasamos a la siguiente pregunta, la cual dice que si alguna vez hemos abusado de una posición política, por ejemplo, en este caso coloqué que no. Aquí pregunta que si nuestro esposo, esposa, menor o hijo menor, o algún agente individual ha cometido algún abuso gubernamental o político por su posición. En este caso coloqué que no. Aquí se nos pregunta que si hemos estado directamente involucrados con la obligación o el forzar a mujeres en actividades que van contra su voluntad. En este caso coloqué que no. Aquí nos pregunta que si hemos estado vinculados al tráfico de informaciones confidenciales de negocios de los Estados Unidos. Agregaremos que no. En la próxima se nos pregunta acerca de lo mismo, donde se nos dice que si nuestro esposo, hijo menor, etcétera, o algún agente ha estado involucrado en el tráfico de información de negocios confidenciales de los Estados Unidos. Acerca de armas químicas, agregamos no. Continuamos entonces. Entonces, aquí tenemos el botón de guardar. Recuerden guardar para que sus cambios sigan presentes cuando vuelvan a entrar al formulario antes de firmarlo. Y le damos a continuar. Aquí se nos pregunta que si hemos ayudado a alguien a hacer fraude para obtener beneficios. Según las leyes de los Estados Unidos o en Estados Unidos, evidentemente no. Lo colocamos aquí.
En esta otra pregunta se nos requiere saber si alguna vez hemos sido removidos o deportados a nuestro país, sí o no. En la siguiente se nos pregunta si alguna vez hemos sido sujetos a deportación, colocaremos sí o no, dependiendo de nuestra condición. Continuamos entonces. Aquí se nos pregunta que si hemos tenido alguna admisibilidad durante los últimos 5 años, en este caso no. Aquí se nos pregunta que si alguna vez tuvimos ilegales, violando los términos de la visa de Estados Unidos, por lo que no. Aquí se nos pregunta que si hemos estado sujetos a la penalidad bajo esta cláusula, agregue que no. Aquí nos pregunta que si hemos sido ordenados de salir de los Estados Unidos durante los últimos 5 años, agregaremos según nuestra condición yes o no. Aquí se nos pregunta que si por segunda vez se nos ha solicitado salir de los Estados Unidos durante los últimos 20 años, en este caso sí o no, dependiendo de la condición. Recuerden guardar sus cambios, por favor, y continuemos a la siguiente parte. Aquí se nos pregunta que si alguna vez siendo ilegal, presentamos una orden de salida de los Estados Unidos durante los últimos 10 años. Recuerden, sus preguntas tienen que ser coherentes y sinceras. No colocar o decir información falsa porque se podrán dar cuenta. Porque son preguntas de truco por lo general. Pues se nos hace la misma pregunta en diferentes formas. Y si usted comete un error en alguna, de ahí se pegan para cuestionarlo. Así que tengan cuidado como lo llenen. Si tienen que ver este video más de una vez, por favor véanlo más de una vez para que hagan el trabajo bien hecho. Entonces en este caso nos pregunta que si alguna vez hemos sido convictos en los Estados Unidos por una orden de deportación. Tenemos aquí sí o no. Aquí pregunta que si alguna vez fuimos ilegales en los Estados Unidos por más de 180 días, pero no más de un año. Y si voluntariamente salimos de los Estados Unidos. Entonces aquí tenemos los botones, recuerden guardar y darle a continuar. Se nos pregunta que si alguna vez tuvimos custodia de algún ciudadano estadounidense por un asunto de la corte en Estados Unidos. Agregué por ejemplo no. Y se nos pregunta que si alguna vez hemos sido asistidos intencionalmente. Aquí se nos pregunta que si hemos sido asistidos en algún asunto de la corte. Puse que no. Se nos pregunta aquí que si alguna vez ha votado en violación de las reglas o las normas de Estados Unidos. Puse que no. Continuamos más abajo. Aquí se nos pregunta que si alguna vez se ha renunciado a la ciudadanía estadounidense para la evasión de impuestos. En este caso coloqué que no. Aquí se nos pregunta que si alguna vez asistimos a escuela pública de los Estados Unidos después de la fecha noviembre 30 de 1996. Aquí coloqué que no, por ejemplo, que no aplica la información. Aquí se nos pregunta que si queremos entrar a los Estados Unidos buscando aplicar habilidades o deshabilidades laborales que aún no han sido certificadas en el mercado laboral, coloqué que no. Aquí se nos está preguntando que si hemos sido graduados en una escuela de medicina extranjera para prestar servicio de medicina en los Estados Unidos. En este caso no aplica, le coloqué que no. Recuerden que eso va de acuerdo a la condición de la persona. Le damos a guardar y continuar. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice que si somos trabajadores de la salud, pero que aún no hemos recibido ninguna certificación. En este caso no aplica, le puse que no. Aquí nos pregunta que si no somos elegibles permanentemente para ser ciudadano estadounidense. En este caso no aplica, le damos que no. Aquí pregunta que si alguna vez hemos salido de los Estados Unidos para evitar el servicio militar. Evidentemente no. La siguiente pregunta sería que si vamos a los Estados Unidos a practicar la poligamia. En este caso no. La siguiente pregunta sería que si somos visitantes de intercambio clase J, que no hemos cumplido los 2 años de residencia requeridos, coloqué que no. Aquí se nos pregunta que si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos alguna vez ha determinado que nosotros somos conocidos practicantes de asuntos islámicos, que en este caso serían contra la ley. Colocamos que no. Aquí nos pregunta que si seríamos dados a volvernos una carga pública para los Estados Unidos. Evidentemente no. Damos a guardar y a siguiente. Aquí se nos pregunta
que si alguna vez hemos aplicado para algún número de seguro social. Como esta persona está haciendo el trámite de inmigración por primera vez y evidentemente no ha llegado a los Estados Unidos, sería que no. Aquí nos preguntan, y es muy importante que entiendan esta pregunta. Vieron que todas las anteriores fueron que no, ahora observen esta que está aquí. Pregunta, que si usted autoriza que la información que ha brindado en este caso, el Departamento de Seguridad lo utilice para la Administración de Seguridad Social para asignarles un número de seguro social o SSN, y aquí colocaríamos yes. ¿Por qué colocamos yes? Porque aquí se nos dice, si su respuesta es no a esta pregunta, entonces no recibirá su número de seguro social. Esta es una de las últimas preguntas, así que por favor recuerden bien. Le damos a guardar, luego de que damos yes, guardar y a siguiente. En esta otra parte vamos a poder visualizar todas las informaciones que ya hemos colocado previamente, donde sería nombre completo, el sexo, estado marital, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, etcétera, donde podemos revisar cada una de las informaciones si fueron colocadas correctamente. Si hay algún fallo aquí, podemos regresar al lugar al que pertenece esta información y arreglarlo. Por eso es la parte de revisión. Podríamos observar todas las informaciones en detalle. Recuerden siempre de guardar, y si hay algún error, este es el momento en que van a poder revisar y corregir. Finalizada esta parte, luego de que firmamos el documento con nuestro nombre y la fecha en que estamos firmando esto, aquí se nos va a presentar una hoja de confirmación justamente aquí, donde se nos pregunta si queremos imprimir, si queremos imprimir la confirmación, si queremos imprimir el DS-260 completo, enviarlo por correo, regresar y revisar, e ir a resumen. En la parte de abajo podremos ver documentos civiles requeridos, los requerimientos de las fotos y las informaciones específicas del consulado. Aquí tendremos nuestro nombre, aquí tendremos la región a donde va, es decir, el país o la nacionalidad, la fecha en que este formulario se firmó digitalmente. Este es el número de caso, de nuestro caso, por ejemplo, en República Dominicana es SDO más una numeración que va a aparecer justo aquí también en este código de barra. Y aquí el número de confirmación de esta solicitud llena que está aquí y también estaría aquí. Eso es todo, amigos. Espero que esta información le haya sido de mucha utilidad. Recuerden suscribirse, darle clic a la campanita de notificaciones para estar al día con todo nuestro contenido y compartir con todos tus amigos. Hasta la próxima.